saludo para toda la comunidad Colegio Americano. Dios les bendiga grandemente. En Lucas capítulo 15 encontramos una de las parábolas más famosas. Ha recibido diferentes nombres: la parábola del padre amoroso, la parábola de los dos hijos o la parábola del hijo pródigo. Y hay tres personajes, así que en los siguientes 3 días vamos a enfocarnos en esos tres personajes. Comencemos mirando la historia de ese hijo que se marchó. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de la herencia ahora, antes de que mueran. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acababa el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y al hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían una buena comida, pero nadie se las daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jardineros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Esta es una parábola hermosísima. Recordemos que Jesucristo está teniendo un diálogo y está contestando a las inquietudes de los fariseos, que pensaban que Jesús no se debería juntar con pecadores, con gente de mala fama. Y él les está diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y acá está la ilustración perfecta. Entonces Jesucristo cuenta esta historia. En la antigüedad, cuando un padre tenía que repartir la herencia de los hijos, normalmente le daba 2 porciones al hijo mayor y una porción de la herencia era para el hijo menor. Y este hijo quería comenzar a disfrutar de su herencia y la pidió y se fue. Y la historia nos cuenta que esa herencia es una ilustración de lo que Dios estaba haciendo en la humanidad. Normalmente el hijo mayor es representado con el pueblo judío y el hijo menor es representado o representa a esa gran cantidad de gente despreciada, esa gran cantidad de gente que de pronto son no judíos, son gentiles o son gente de otras naciones que han venido a convertirse en discípulos de Jesús. Y esas personas seguramente han gastado su vida, sus energías, sus capacidades viviendo perdidamente. Así los describe la Escritura. Pero esas personas son confrontadas a través de su misma maldad, de su mismo pecado. Dios permite, en otras palabras, que cosechen los frutos de su pecado. Y cuando el hombre cosecha los frutos de su pecado, hay un momento en que vuelve en sí, hay un momento en que entra en razón, hay un momento en que se arrepiente. Y este es el punto. Este hombre se arrepintió. Y cuando se arrepintió no comenzó a pensar, bueno, yo tengo que mejorar la forma en que estoy cultivando los cerdos o trabajando la tierra, o el problema es de la estructura en la que estoy metido, estoy siendo empobrecido por esto o aquello, o el problema es de mi patrón, o el problema es este o aquel, sino que él pensó en su padre. Pensó en su padre, y el padre obviamente representa a Dios. Y ese padre es el que ocupa los pensamientos de este hijo.
Y él dice, en la casa de mi padre, ¿sí? En la casa de mi padre las condiciones son estas. En la casa de mi padre comienza esa añoranza por volver a la casa de su padre. Y él comienza a decir, allá hasta los jornaleros, hasta los jardineros tienen mejores condiciones que las que yo tengo acá. Y toma una decisión. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa expresión, he pecado contra el cielo, es la expresión que los judíos utilizan para mencionar a Dios. Es decir, este es un pecado que esta persona en la ilustración comete contra Dios y contra un ser que es su padre. Pero el punto es que este hijo tiene la intención de volver. Así que comienza su proceso de retorno. Ya no, y él estaba decidido a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Te ruego que me trates como a uno de tus jornaleros. Ya no está pensando en el tener, en las posesiones que puede heredar del padre, sino en ser, en lo que él puede ser para Dios. Así que yo te invito a experimentar esto, el arrepentimiento, el dejar de pensar en el tener y en el llegar a ser. Dios te bendiga.